Buenas tardes, amigas y amigos. Mi nombre es Eva María Ayala Canseco y el día de hoy los invito a escucharnos en palabras de nuestras autoras y autores, que es una iniciativa de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el programa Contigo a la Distancia. Y los quiero invitar a que conozcan conmigo el catálogo de una exposición que se llama Semillas de Vida, la sexualidad en Occidente, por supuesto en el Occidente prehispánico. Y quisiera remarcar que esta exhibición o este catálogo tiene una importancia fuera de lo común o distintiva de otros catálogos de exposiciones, debido a que en ella se encuentra, por un lado, la reflexión del curador, que siempre aparece en todos los catálogos de las exposiciones, pero también hay reflexiones de académicos importantes sobre el tema que aborda la propia muestra, y tiene un pilón, que este pilón es el que me tocó a mí trabajar como museóloga y como gestora de exposiciones, en donde intentamos dar a conocer la historia de una exhibición desde su concepción hasta el último de sus montajes, cuando fue impreso este catálogo. Y lo que quiero comentarles es que esta exhibición tiene una larga trayectoria. Desde el 2012 surgió la idea en la creatividad del curador, que es el arqueólogo Daniel Ruiz Cancino, investigador y curador del Museo Regional de Guadalajara, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y le puso un título muy bello que habla de la cosmología. Todavía no tenía el título que conocemos el día de hoy. Era una exposición que surge en el 2012 con un trabajo de investigación previo, y que era una exhibición pequeñita, muy íntima, de 3 vitrinas, trabajada con recursos locales muy sencillos, y que se fue transformando a lo largo de su propia vida expositiva, con más de 5 sedes que se han llevado a cabo en el sur, en el centro del país y en muchos museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta exhibición aún tiene una vida museológica. Se encuentra en el Museo de Historia Regional de Colima, y debido a la pandemia que estamos viviendo, tiene la posibilidad de ser visitada virtualmente. Así que les pido también que se dirijan a la página de Facebook para ver la exposición del Museo de Historia Regional de Colima. Y ahora quiero pasar a platicarles algunos detalles de los muy interesantes artículos académicos que van a encontrar ustedes en este texto. Me voy a permitir leerles los títulos antes de iniciar con la plática muy breve que les voy a dar sobre ellos. La introducción es una excelente introducción realizada por la doctora Cristina Castellano González, y el siguiente artículo se llama Sexualidad y Género en el México Antiguo, de la doctora María Rodríguez Shadow. Luego, de la maestra Yesabel Luján Pinelo, El paroxismo de la vida, y 2 artículos del curador de la muestra, Daniel Ruiz Cancino. El occidente prehispánico de México como prototipo de sexualidad, y el segundo artículo de Daniel Ruiz Cancino es Las representaciones escultóricas en cerámica del occidente mesoamericano, aspectos históricos y museológicos. El artículo que yo redacté se titula Semillas de Vida, la sexualidad en Occidente, construcción de una exposición itinerante. Y al final, este catálogo tiene la lista de obra de la exposición, que cuenta con objetos bellísimos que proceden de colecciones públicas, de colecciones privadas del centro de México, y también de Colima, de Michoacán, de Jalisco, de Nayarit, y que verdaderamente hacen de la exhibición un éxito por la originalidad de su tema, pero también por la forma en que la curaduría la abordó. Y no solamente eso, sino que el catálogo va relatando toda la aventura que vivimos
los que realizamos exhibiciones, los museógrafos, los educadores, los gestores, los curadores y todos los que estamos involucrados en ella, para mover la exposición de sede en sede y que se fuese enriqueciendo, porque fuimos descubriendo nuestros aciertos y fuimos descubriendo también nuestros errores y los fuimos resolviendo a lo largo de más de, pues ya 8 años de vida de una exhibición, que en realidad se fue transformando hasta llegar lo que es hacer hoy en el Museo de Historia Regional de Colima. Voy a proceder a la lectura de los artículos. El libro inicia con una introducción excelsa que tuvimos la fortuna de que fuese realizada por la doctora Cristina Castellano González. Y en esta introducción excelsa, ella puntualiza la importancia de cada artículo, pero al mismo tiempo hace notar el valor de un documento y de un tema que se aborda, que los curadores se atrevieron a abordar, o que el curador se atrevió a abordar, y que es un tema muy estigmatizado, que es la sexualidad. Y que justamente este es uno de los valores principales de la exposición, atreverse a hablar de un tema del cual la gente solamente habla en los ámbitos privados, mucho menos en los ámbitos culturales vinculados con la cultura prehispánica. Y esta introducción también la doctora nos indica que este es un esfuerzo de múltiples trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia que van a llevar a cabo y a buen puerto una exhibición en donde se trata también a las piezas con un enfoque artístico, además de la carga antropológica que da cuenta del contexto, la cosmología y la razón de ser de estas representaciones escultóricas que hoy sobreviven en distintas colecciones en museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El primer artículo se llama Sexualidad y Género en el México Antiguo y es realizado por la doctora María Rodríguez Shadow, que nos adentra en el estudio de estos aspectos inherentes al ser humano y en el cual al inicio nos recuerda que nuestro desarrollo social y personal nos proporciona herramientas y limitantes para abordar estos temas. Por ello, ella parte de las dos sociedades que contienen fuentes primarias, los grupos mexica y maya, pero es concluyente al mencionar que los estudios de las ideologías, los sistemas de género y la sexualidad femenina proporcionarían una perspectiva más completa de lo que nos antecedió y no solo de la visualización del universo de lo masculino. Es así como la doctora Rodríguez define y da muestra de conceptos base para el entendimiento de la obra, como lo es el sistema sexo-género y su aplicación al campo de los estudios antropológicos de las culturas del pasado. Por otra parte, en el segundo artículo, la maestra Yesabel Luján Pinelo nos hace notar lo sublime de la vida y lo voluptuoso de las culturas de Occidente de Mesoamérica, refiriendo que las representaciones plásticas que acompañan a la exposición y al libro son únicas en el pasado prehispánico de nuestro país y demuestran lo que ella refiere como título a su propio artículo, el paroxismo de la vida, donde hace una fuerte referencia a lo binario de las representaciones y donde hace notar este orden simbólico, siendo el cuerpo humano portador de este, expresado también como referente primario al género. Llevado a través de referencias y datos, el lector dará cuenta de las maneras del erotismo en las culturas prehispánicas, su relación que se puede encontrar con momentos dentro de los ámbitos rituales y lúdicos hasta llegar a lo cuestionable, como pueden ser las llamadas transgresiones. Al final, recaba datos etnográficos para hacer notar cómo cada sociedad, incluso en las sociedades actuales, puede diferenciarse de acuerdo a actitudes dentro de las cuales
por supuesto, se encuentra la sexualidad y el erotismo. Continuando con el orden del índice, vienen los 2 artículos realizados por el arqueólogo Daniel Ruiz Cancino, que es el curador de la exhibición, y en el primero parte de 2 líneas de investigación. Por una parte, el fundamento teórico-metodológico que dio paso a la investigación realizada para proponer la exposición, y da cuenta de ello en el texto El Occidente Prehispánico de México como prototipo de sexualidad. Sobresale el número de datos que logra cruzar de diversos contextos arqueológicos dentro del área referida, con la idea dual del universo, parte esencial de su propuesta interpretativa y que se ve reflejada en la exhibición. El segundo artículo lleva por línea de investigación una línea de investigación histórica y museográfica de la influencia que han tenido las representaciones plásticas de las culturas del occidente mesoamericano. Su influencia en diferentes ámbitos de lo cultural desde el siglo XIX, cuando son reportadas por los viajeros y exploradores dentro de la región, y posteriormente a mediados del siglo XX fueran exaltadas en la exposición realizada en 1946 llamada Arte Precolombino del Occidente en México, que fue realizada con la colección del pintor Diego Rivera, quien, a pesar de poseer la buena intención al coleccionar este tipo de piezas, se convirtió paradójicamente en un impulsor del saqueo. Finalmente, quiero platicarles un poco más del artículo que me tocó documentar, porque realmente yo fui la voz del trabajo de 20, 30 personas que trabajaron desde la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, el Museo Regional de Guadalajara, los museos adjuntos que nos prestaron las colecciones, los museos que nos permitieron montarlas, y es una experiencia que generalmente en el mundo de los museos desafortunadamente no estamos documentando en México. Nos la pasamos revisando libros que vienen de España, libros maravillosos que vienen de Inglaterra, libros maravillosos que vienen de otras latitudes, cuando en los museos mexicanos tenemos una gran experiencia en la producción de exposiciones permanentes, itinerantes, como es el caso de esta muestra, o simple y sencillamente exposiciones temporales. Como parte de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, yo tuve un primer acercamiento, en ese momento era yo directora de exposiciones, con el curador, con Daniel Ruiz Cancino, quien me plantea que tiene una exhibición pequeñita de 30 piezas, sublime, que habla sobre la sexualidad en el occidente prehispánico y que se encuentra en el Museo del Cuale, en Puerto Vallarta, que tiene 6 pequeñas vitrinas y que él siente que tiene el potencial para hacer una exhibición viajera que visite distintos museos de la red de museos de Lina. Y después de esta primera experiencia, yo visito la sede con otros funcionarios de la coordinación. Encontramos gran potencial en la belleza plástica de las piezas, en su expresividad, en su originalidad, en el discurso tan interesante que planteaba Daniel sobre la propia exposición, y decidimos armar una propuesta en donde, a través del estudio que ya tenía el propio curador, se engrandeciera la lista de obra. En aproximadamente unos 6-7 meses, el curador se dedicó a visitar distintos museos de la red de Lina, museos en Colima, museos en Nayarit, museos en Michoacán, un museo privado en la Ciudad de México, y se realizó una lista larga de posibles piezas que se pudieran integrar. Y como en el INA nosotros trabajamos las exhibiciones con varios colegiados, en la propia dirección técnica del instituto, en aquella ocasión de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, se revisó la idea del guión junto con el curador, se enriqueció, y como parte de este enriquecimiento curatorial se llevó a cabo un folleto de la exhibición. Entonces así la exhibición creció de ser una exposición de 6 vitrinas y 30 piezas a ser una exhibición de más de 100 piezas, con piezas no solo de Jalisco, sino de Colima, Nayarit, Michoacán, la Ciudad de México, y que
también se empezó a trabajar un proyecto de diseño museográfico distinto, y la primera sede en la que se presentó fue el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México. Ustedes van a ver aquí muy rápido, después en una pantalla grande, la transformación de la exposición a través de sus propias vitrinas. Y hablando de vitrinas, quiero decirles que nosotros, yo como directora de exposiciones en ese momento, me di cuenta de que necesitábamos volver la exposición más ágil, ya que teníamos una planeación de llevarla a distintos lugares, y entonces fue cuando se nos autorizó el proyecto de realizar unas vitrinas que se pudieran armar y desarmar y que incluso tuvieran un embalaje con rueditas para poder trasladarlas de sede en sede, y que la exposición viajara con sus vitrinas y llegara a la sede donde la íbamos a montar casi quitapón. Cuando digo quitapón suena como algo muy somero, pero no lo es, porque uno de los procesos profesionales más cuidadosos que se realizan en una exhibición es el embalaje, el desembalaje y el montaje de las colecciones, porque las realizamos con sumo cuidado, con comisarios, con seguridad, con seguros y con procesos largos de dictaminación, conservación preventiva, limpieza, montaje de exposiciones, etcétera, etcétera. No tuvimos la oportunidad de documentar ampliamente todos los procesos, pero sí fuimos platicando de ellos en este catálogo. Y no me quiero equivocar, la memoria me falla, igual que seguramente le falla a algunos de ustedes, me van a entender. Y quiero platicarles algunas de las sedes en las que se fue presentando la exhibición. La primera sede fue el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México, en donde teníamos un poco de miedo los educadores y los gestores y el curador de la exposición, en que en la Ciudad de México se fuese a presentar algún tipo de crítica con respecto al tema, pero por fortuna nos fue bastante bien, debido a que en la currícula de la SEP, desde sexto de primaria, se aborda la sexualidad como uno de los temas que los niños y las niñas revisan como parte de sus materias. Entonces, bueno, tuvimos ahí la posibilidad de presentar la exposición en Templo Mayor. La segunda sede fue en el norte de México, en el Museo Regional de la Laguna, en Torreón. Ahí tuvimos la presentación de un primer folleto que también se fue transformando, igual que nuestras vitrinas, igual que nuestros listados de exposición, igual que nuestros propios desarrollos museográficos y propuestas museográficas, que estuvieron a cargo en la mayoría de las sedes de parte del arquitecto Juan Manuel Garibay, que hoy es nuestro coordinador nacional de museos y exposiciones, y que es conmigo uno de los gestores de la exhibición desde el punto de vista museológico. La tercera sede fue el Museo de las Culturas de Oaxaca. La exposición volvió a regresar al centro del país, en donde también tuvo bastante éxito. Y después la exhibición viajó al Caribe, viajó al Museo Maya de Cancún, en donde uno podría pensar que por la cantidad de turistas que existen ahí y por la idea misma de que el cuerpo está muy presente por el clima, la playa y la industria turística, la exhibición iba a ser recibida con más apertura, y no fue así. Hubo una ocasión en que una mamá con sus hijos salió muy compungida de la exposición, no los niños, la mamá. Y uno de los maestros también entró, vio la exhibición y dijo: definitivamente yo no puedo traer aquí a mis alumnos. Entonces, realmente fueron muy pocas los comentarios en este sentido de la exhibición. En general se recibieron muchas felicitaciones, y los niños fueron mucho más inteligentes que muchos adultos, porque vieron el cuerpo humano y estas representaciones de la sexualidad con mucha naturalidad. Es importante que ustedes sepan que Otto Schönduve, el querido arqueólogo Otto Schönduve, dijo sobre estas piezas que la sexualidad de los hombres y mujeres de Occidente eran muy pudorosas. ¿Por qué? Porque son abrazos, son posiciones de cariño,
Sí hay algunas posiciones muy explícitas, pero son la menor cantidad de las piezas en la exhibición. Pero les sigo platicando que después se fue al Museo de los Altos de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, en 2017, donde vivió los sismos y donde por fortuna ninguna de las piezas sufrió ningún problema de gravedad. Y en esta sede fue visitada por 4.747 personas, y la última sede antes de viajar a Colima fue la del Museo Regional de Querétaro. Y aquí en el cierre del catálogo fue visitada por 8.622 personas. En realidad los números de visita de la exposición fueron bastante altos. El día después de la sede de Querétaro, la exhibición viajó a su casa, al Museo Regional de Guadalajara, donde también se presentó con mucho éxito. Y en este momento la exhibición se encuentra en el Museo Regional de Historia de Colima, en donde desafortunadamente no puede ser visitada presencialmente. Sin embargo, a través del Facebook del Museo de Historia Regional de Colima, sí pueden ustedes visitarla o solicitar las instrucciones para poder visitarla con expresiones de realidad aumentada, lo que nos da otras posibilidades expositivas. Como se pueden dar cuenta, la exhibición y el catálogo mismo tienen una larga vida. Si pensamos que el curador empezó a trabajar el tema unos 2 o 3 años antes del 2012, que fue su primera presentación, estamos hablando de que la exhibición tiene entre su concepción y su desarrollo más de 10 años. Entonces, bueno, pues quiero invitarlos a que busquen el catálogo, a que lo lean, a que nos den opiniones. Y pues el catálogo de la exhibición, de todas las exposiciones, siempre son una ventana al conocimiento de las piezas que son mudas y que guardan muchísimos secretos, y que nosotros, curadores, museógrafos, arquitectos, gestores, abogados, administradores, arqueólogos, pedagogos, comunicólogos, que trabajamos con mucho amor en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, hacemos todo lo posible para ayudar a que estas piezas, que son mudas, de llevar a ustedes los secretos de ellas. Entonces, pues muchas gracias por escucharme y espero que hayan disfrutado de esta breve charla. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.